Hola amigos, ¿cómo están? Un enorme gusto darles la bienvenida nuevamente a No Nos Caerá en Cuba. Después de unos días donde estábamos haciendo una pequeña pausa para un poco pensar nuevamente el concepto de No Nos Caerán, nos reencontramos hoy para un nuevo capítulo de esta experiencia donde buscamos contar la Cuba que queremos construir a través de ustedes que son los protagonistas. Lo hacemos después de una semana que ha estado llena de polémicas, donde vimos a un viceprimer ministro decirnos a nosotros los cubanos, que debíamos criar peces en estanques para poder comer pescado, o decirnos también que debíamos criar pollos para poder comer carne luego cuando esos pollitos crecieran. O sea, venimos de una semana bastante llena de cosas que no deberían pasar. Cosas que no deberían pasar, como la izquierda del continente celebrando el 26 de julio, una fecha que para el régimen cubano es significativa porque ellos le llaman la rebeldía nacional, cuando 70 años después tenemos un país quebrado, absolutamente quebrado, después de esos acontecimientos del 26 de julio de 1953. Pero bueno, pudiéramos hablar muchísimo y extenso sobre lo ocurrido la semana pasada en Cuba, y yo prefiero que comentemos hoy con una mujer que para mí es ejemplo no solamente por su valentía, sino por la claridad, por hacer un periodismo independiente y autodidacta, que es ejemplo a seguir, un periodismo que va de la mano del activismo político. Y estoy hablando de Iliana Hernández. Iliana, con la que hablamos el pasado 26 de julio, y por cosas de la vida no es hasta hoy que podemos transmitir este programa, pero que sin lugar a dudas fue una entrevista que yo agradecí muchísimo. El canal es pequeño y tener a una activista de su calidez y una activista de su tamaño para mí es un privilegio. Hablamos sobre muchas cosas, hablamos sobre la visita y los acontecimientos en Bruselas, también sobre lo que significa 70 años después de aquellos acontecimientos del Moncada de 1953, hablamos de la realidad cubana, y no quiero demorar mucho el preámbulo de esta conversación que estoy seguro a ustedes les interesa, así que vamos con Iliana Hernández en minutos. Iliana Hernández, un gusto que nos acompañes en No Nos Callarán, te doy la bienvenida. Para mí es un inmenso privilegio que estás acá, activista por los derechos humanos, periodista independiente, además una mujer extremadamente valiente que admiro muchísimo. Te doy la bienvenida y quisiera iniciar con una pregunta que le hago siempre a mis invitados. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Madiel. Bueno, estoy bien, intentando llevarlo lo mejor posible, porque ya sabes que uno, por mucho que esté en libertad, pues siempre está pensando en Cuba, 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 y bueno, viendo los acontecimientos, los últimos acontecimientos y esperando siempre mejorías para nuestro país. Pero en lo personal estoy bastante bien, ya sin represión, puedo ir a las manifestaciones sin problemas. En fin, ya sabes. Y además tengo ahora estos meses a mi mamá conmigo aquí, o sea que bien. Quiso el destino que esta entrevista fuese un 26 de julio, a 70 Ay, años ¿verdad de que que, sí? de que el señor de la barba iniciara una rebelión en Oriente con la promesa de reinstaurar la democracia y convocar elecciones, promesa que nunca cumplió, y 70 años después tenemos un país devastado. Te hemos visto, Iliana, recientemente en Bruselas, ¿no? Enviando ese mensaje por la democracia y por la libertad de Cuba. ¿Cómo valoras esa experiencia en Bruselas? A mí me llamó mucho la atención que, a pesar de ser una democracia como es Europa, establecida, una democracia consolidada, hayan personas en el Parlamento Europeo que aún en ese ambiente democrático defiendan el régimen cubano. Es casi inaudito, ¿no? No, defienden al régimen cubano y cuando tú vas a preguntarle por qué defiende una dictadura, te dice que no lo acosen, que aprendamos a ser democráticos. Y yo, perdona, pero si precisamente estamos luchando por una democracia en Cuba que usted está impidiendo con su complicidad con la dictadura. Hábleme de la democracia que hay en Cuba, pero qué va, eso no hay respuesta. No, no hay absolutamente ninguna respuesta, pero la respuesta de usted sí fue contundente, porque yo creo que de ahí salió con la lección aprendida. Claro, claro, eso espero, pero ya sabes, mira, yo lo que vi en la cara del Mano Pineda, porque a mí me tocó increparlo arriba, yo estaba dentro del Parlamento Europeo, no tenía conocimiento de que abajo se había formado todo eso. Yo vi que el hombre llegó sudado, asustado, y luego ya cuando me vio, como que se asustó como diciendo, oye, pero aquí también, ¿sabes? Y nos dice, no, es que venimos de abajo con los cubanos, no, nos estaban acosando. Digo yo, no, pero yo no lo estoy acusando, simplemente quiero hacerle una pregunta. Usted está siendo chantajeado, a usted le están pagando, ¿por qué usted defiende la dictadura comunista cubana?
Y el hombre, con su cinismo, se quedó mirándome así, me dice, no, yo a usted no tengo que responderle ninguna de esas preguntas. Y yo le dije, sí, sí, en ese momento llegó también Carolina, llegó María Teresa Rafaeli, que fue a partir de ahí que se pudo grabar el vídeo, porque nosotros lo estábamos grabando, pero Carolina tenía un 1% de batería y no se había dado cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante fue que lo increpamos, yo vi la cara de cinismo del hombre, el hombre sabe perfectamente que en Cuba hay una dictadura, fue su lenguaje corporal lo que me pareció, o lo que yo vi en su lenguaje corporal es, yo lo sé, pero no me importa, yo estoy bien. O Fue la sea, impresión que me dio cuando se dirigió a mí. Él sabe que hay extremadamente una dictadura cínico, en ¿no? Cuba, él sabe que todo lo que está pasando en Cuba, pero le da lo mismo. Él está bien y eso es lo que le importa. A los demás no les importamos. Y es un poco lo que sucede con parte de la izquierda regional, porque yo lo he visto en América Latina. A mí al final el movimiento del socialismo de Bolivia me terminó expulsando, complicidad directa con la seguridad del Estado en Cuba. Y llego aquí a Uruguay y hay un sector del Frente Amplio, Uruguay, que es una democracia de las más sólidas en América Latina, que aún no se puede desprender del romanticismo eterno que tiene con el proceso cubano, que yo digo que ya no puede ser una cuestión de desconocimiento, porque las denuncias están en redes sociales, los videos están en redes sociales, en organismos internacionales, y aún así hacen de la vista gorda y en España no es la excepción. No sé si tú estás de acuerdo conmigo que ya es una cuestión, ya no es ni por convicción, es por obligación y por una cuestión identitaria, ¿no? Yo pienso que es también por oportunismo. O sea, date cuenta que en todos ellos, en Cuba, es donde está el laboratorio de toda esta mafia que se ha exportado por toda Latinoamérica. Entonces, ellos lo hacen como, como una ventaja, ¿no? O sea, si yo me uno a esta gente, voy a estar en el poder y voy a estar defendiendo algo que no es bueno, pero para mí sí, porque yo voy a tener dádivas y voy a tener mejor calidad de vida porque voy a vender una mentira para yo poder estar bien. Y eso es lo que yo veo en cada persona de esta que defiende la dictadura comunista cubana, que defiende a Maduro y que defiende a todos esos crápulas, porque a la vista está de la situación de los países donde están ellos. Y aún así siguen defendiendo eso, a mí no me queda de otra. Eso es un negocio para ellos que coge a las personas más débiles de mente, que son los que los siguen, los que les creen sus mentiras, porque no me digas que en 64 años que llevan con Cuba, por ejemplo, mintiendo que este año sí y el que viene también, y así dándole esperanza al pueblo cubano. Llevan 60 años viviendo de esa mentira, 64 años ya, con el cuento del bloqueo, que en realidad es un embargo que impide que empresarios norteamericanos hagan negocio con la dictadura comunista cubana, porque todo lo demás no se impide, no impiden que compren alimentos, no impiden que compren medicamentos, ni tampoco productos médicos. Incluso hemos visto cómo en Estados Unidos también hay productos cubanos que se venden allí. No impiden, Increíble. por ejemplo, el correo que hay de Estados Unidos a Cuba. O sea, lo único que impide el embargo de los Estados Unidos es que las empresas en Estados Unidos hagan negocio con la dictadura comunista cubana, y no es por otra razón que porque en Cuba hay un sistema esclavista. Y en Estados Unidos no persiguen la esclavitud, no se permite la trata de personas. Y lo que hay en Cuba, en el país en general, es un régimen esclavista. Totalmente, y además que son personas que vienen de países democráticos, de países que han visto qué tanto se puede hacer en un Estado libre y un Estado democrático como es España después de 40 años de la dictadura de Franco, todo lo que es España ahora, que es una potencia europea, o lo de estos países latinoamericanos que sufrieron dictaduras de derecha en el siglo pasado y hoy son democracias que alguna de ellas imperfecta, pero la mayoría han logrado el éxito, ¿no? Aún así apoyan un régimen autoritario. Yo no tengo otra duda que no sea que lo hacen por obligación o lo hacen por dádivas o por codearse con el poder político dentro de Cuba.
¿no? Iliana, 70 años después del cuartel Moncada, ellos no lo nombran la fecha como rebeldía nacional. Ayer vimos una protesta en Alamar y yo creo que la rebeldía la estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo creo no hay mejor forma de celebrar el 26 de julio que rebelándose ante un poder dictatorial que tiene más de 60 años sumido el país en la miseria. ¿Cómo tú ves la situación actual? Porque hemos visto desde hace unos años a la fecha que hay un despertar de la conciencia cívica, de lo que el pueblo dice que es protesta, el derecho a protestar, que no se lo tiene que dar el régimen. El derecho a protesta es un derecho humano que está enmarcado en la Carta de Derechos Humanos de la ONU y es un derecho inalienable a la condición de ser humano y ciudadano. Y hemos visto, aunque tímidamente, a una sociedad que se empieza a empoderar frente a un régimen dictatorial, ¿no? Bueno, yo realmente considero que el 26 de julio fue un asalto terrorista. Eso no fue rebeldía nacional porque ahí solamente fueron a atacar aprovechándose de la situación que había carnaval en Santiago de Cuba, que estaban durmiendo los pocos policías que estaban en el cuartel, porque al ver carnaval, pues al ser carnaval, pues habían muchos en sus casas o en las calles trabajando y eso fue un ataque terrorista, más que rebeldía nacional, porque ahí no salió el pueblo cubano a las calles a ninguna manifestación. Rebeldía nacional fue el 11 de julio del El 11 de julio. 2020. Eso sí es una rebeldía. Por mucho que ellos quieran celebrar el 26 de julio como algo de rebeldía nacional, todos sabemos perfectamente que no es así. Bueno, estamos acostumbrados a la tergiversación de la historia Uh -huh. de estos comunistas, ¿no? O sea que poco a poco y gracias a Internet nos vamos enterando de la realidad, de la historia real del pueblo cubano. Además que fue un fracaso. Un fracaso total, como leí en un periódico hace ya un tiempo de un periodista español, que él dice que en Cuba se celebra el asalto a Cuartel Moncada cuando no fue ninguna victoria. Ahí murieron cubanos, hubo muerte y no triunfó absolutamente nada. Eso fue en el 53, el asalto al Cuartel Moncada, ¿no? Fue en el Sí, 53 y en el 59 fue que triunfaron, bueno, que triunfó en su día la Revolución Cubana, que era una lucha justa hasta que Fidel Castro la traicionó en 1961, convirtiéndose en un dictador comunista. Pero hasta esa fecha, a la Revolución Cubana había triunfado hasta que Fidel Castro la traicionó. totalmente. Y aparte que sus promesas nunca las cumplió, ¿no? Restaurar la constitución del 40, Así. convocar elecciones libres, eso nunca pasó. Incluso él se declaró que no era comunista en fecha cercana al triunfo para atraer el apoyo de las masas. O sea, fue un engaño total. Sin embargo, a mí no puedo dejar de pensar en estas fechas que hubiese pasado si el 11 de julio un grupo de esos jóvenes hubiese atacado con armas un cuartel militar en Cuba. Jóvenes que están hoy cumpliendo sanción por sedición, sanciones que incluso son de 30 años, es una barbaridad lo que les han puesto, mientras Fidel Castro hace 70 años atacó con armas, causó muertos en cuarteles militares y fue amnistiado. Entonces, A los 2 años, precisamente. es una locura. Batista es muy dictador también, pero yo no quiero hacer comparaciones, pero aquí hay una cuestión que llama la atención, ¿no? Sí, sí, totalmente, Eh, totalmente. Es increíble cómo, bueno, de hecho, en esta manifestación hubo un solo muerto y no fue puesto por los manifestantes, fue puesto por la policía, que es el joven Yubi Laurencio Tejeda, que fue asesinado por un policía que hoy está libre e incluso creo que le han dado hasta un puesto más alto del que tenía y está por Mantilla, dicen que el hombre está por Mantilla en su nueva moto wow, es una, disfrutando. Es una Mm. barbaridad. Ileana, tú tuviste que salir del país. Todos vimos a lo que era sometías. Tenías una cámara frente a tu casa en donde vivías en La Habana. Tenías prácticamente el hostigamiento era constante. Tuviste que salir, como han salido otros. Pero sin embargo, yo Sí, siempre te he escuchado reivindicando el derecho que tenemos los cubanos a volver y que nadie nos claro, diga claro. que tenemos que volver o que no podemos volver. Hemos visto también a partir de ahí un destierro constante y un exilio de activistas opositores.
¿Crees que se puede regresar, se pudiese hacer un, no sé, no quiero decir asamblea, pero hacer una convocatoria a los cubanos que estamos en el exterior y en algún momento poder ingresar nuevamente al país? Mira, hay una cosa que yo tengo clara. Yo no me fui de Cuba, yo todavía tengo mi carnet o sea, yo tengo mi carnet de cubana. De Yo residente, salí de Cuba porque mi plan de vida era estar 6 meses en Cuba y claro. 6 meses en España porque yo soy cubana. Yo digo que en Cuba hay una dictadura, pero porque nosotros también permitimos de que haya una dictadura y porque nosotros también nos hemos dejado arrebatar el país. Porque si yo actúo como persona libre, independientemente de toda la represión que se sufre en Cuba, las personas van tomando conciencia y se van comportando como personas libres que somos todos. Si las personas ven que hay algunos que no tenemos miedo y que vamos y que entramos, que salimos porque es nuestro derecho, entonces ellos también lo hacen. En los 4 años que yo estuve en Cuba siendo reprimida, burlándome de toda esa represión, porque mi estrategia fue burlarme de toda esa represión. Eso ayudó mucho al despertar de muchos cubanos, porque Sí, muchos cubanos le perdieron el miedo a los represores de la seguridad del Estado y hacían lo mismo, se burlaban de ellos, porque es que es absurdo. Es absurdo que en el siglo XXI, en el año 2023 ya que estamos, continúen un grupo de personas intimidando a otros y amenazando a otros. Entonces, yo lo tomé como un circo. Y como un circo, en circos están los payasos, que son ellos, porque todo lo que hacen ellos son payaserías, sí. y nosotros que somos el público nos reímos de esos payasos. ¿Qué pasa? Que yo en los 4 años eso que estuve en Cuba sin poder salir fue porque esos mismos payasos, que tienen el poder y la fuerza, pero no tienen la razón, me regularon. Como castigo. Como castigo, pensando de que yo me iba a deprimir, de que iba a claudicar, y conmigo le salió el tiro por la culata, totalmente. O sea, yo estaba preparada absolutamente para todo y estoy preparada para todo. Yo no tengo ningún tipo de miedo y ellos siempre me amenazaban con ir a prisión. Yo sí, y ahora que tengo aún más refuerzo, o sea, que soy más conocida en el ámbito internacional. Yo he estado en Bruselas, he estado en el Parlamento Europeo, he estado en la ONU. Me falta todavía ir a la OEA. No tuve la oportunidad cuando fui ahora a Estados Unidos de ir a la OEA, pero bueno, me conocen muchas personas. Sigo mi relación con Amnistía Internacional porque yo soy miembro de Amnistía Internacional. Yo continúo ejerciendo el activismo político por la libertad de Cuba y por el respeto a los derechos humanos. Como te decía, yo no me fui de Cuba por la represión. Yo me fui de Cuba en 1996. Me instalé aquí en España y en mi plan de vida era estar 6 meses en Cuba y 6 meses en España. Que ellos me quitaron ese plan de vida por la regulación. Bueno, yo salí a España porque me toca estar aquí, porque este también es mi país, este también es mi casa. Yo digo que Y es Cuba tu es mi país derecho, biológico y es mi derecho como ciudadana correcto. y como ser humano. Y España es mi país de adopción. Entonces, pues tenía que estar aquí también, porque yo también tengo intereses aquí en España. Yo sí pienso volver a Cuba, yo voy a comprar mi billete y yo voy a volver a Cuba. Eso lo saben también los represores de la seguridad del Estado. Ellos saben que conmigo no hay cuento de amenazas ni nada por el estilo. Yo voy a seguir el curso de mi vida como yo lo tengo planeado, porque yo tengo todo el derecho de participar en la vida política de mi país. De la misma forma que los españoles que están fuera de España tienen el derecho incluso de votar y de Totalmente. participar en la vida política de su país, aunque vivan en Hong Kong, por ponértelo más lejos, en cualquier parte del mundo, ellos participan de la vida política de su país. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros que somos cubanos? Es así, es exactamente así. Yo creo que eso viene también por crear un poco de conciencia cívica y saberse ciudadano de derecho, ¿no? A Claro, pesar de todo. Hemos visto, Iliana, hace pocos días, Díaz-Canel en la Asamblea Nacional hablando de un sector, ya nunca lo habían hecho público, pero lo habló de un sector de supuesta extrema izquierda dentro de las salas del Partido Comunista que estaba contra las pequeñas empresas privadas que han aceptado en el país. También hemos visto un acercamiento inusitado a Rusia. ¿Crees que es
¿crees que sea un peligro para la causa de la democracia una transición fallida donde vayamos a un capitalismo estilo ruso, postsoviético, sin democracia y con una oligarquía de empresas privadas en el poder? Mira, la gente habla del cambio fraude. Eh, No existe ningún cambio fraude. Para mí no existe ningún cambio fraude, porque mientras que esa gente esté en Cuba en el poder, no hay ningún cambio. No hay cambio, totalmente. Ellos quieren estafar a la comunidad internacional, metiendo a sus testaferros en las MIPIMES, metiendo a sus familiares, a sus amistades, a la gente que le son más leales en las MIPIMES. Pero es que en Cuba no hay ningún cambio. Ellos simplemente están poniendo dueños y están dejando a algunos que no son activos, que no están al lado de ellos, le están dejando a algunos de ellos que ejerzan un poquito de empresariado, pero siempre con la vista puesta porque Ujú, saben que si te pasas un poquito, te levantan del aire. O sea, allí no totalmente. está pasando absolutamente nada. Todo lo que está pasando en Cuba es en lo que creen ellos que pueden sostener para ellos seguir manteniéndose en el poder. No hay ningún cambio fraude. O hay cambio o no hay O cambio. no hay cambio. Ahora, lo que sí hay es una gran estafa, eso sí. Yo estoy totalmente Eso de es lo que yo acuerdo veo. y creo que el detonante va a ser la muerte de Raúl Castro. Una vez Raúl Castro muera, este proceso se va a generalizar. Ellos van a poner figuras claves en las llamadas supuestas empresas privadas para vender una realidad que no existe, porque ya Exacto. estamos viendo. Y además es bastante interesante porque hay un sector ya reconocido públicamente por el propio Díaz Canel dentro del Partido Comunista muy descontento con que esto esté pasando, ¿no? Un sector más radical o como se le quiera llamar. Iliana, yo no quería culminar este intercambio sin preguntarte si a pesar de encontrarnos con un país devastado, mm, más de 1.000 presos políticos, una economía prácticamente depauperada, eres optimista con el futuro de Cuba y si podremos en algún momento regresar a nuestro país y construir la democracia que tanto anhelamos, ¿no? Yo sí soy muy optimista con el futuro de Cuba porque el futuro de Cuba depende de todos nosotros los cubanos. Y cada día se van levantando más cubanos. Cada día hay un Fernando Vázquez, un Pedro Albert, un Andy García, un Ángel José Marcano, el hijo de Aile Marcano. Hay una Aile Marcano, hay un Wilber. Siempre van a ir saliendo, saliendo, saliendo. Y yo confío en la juventud, en los que hoy son adolescentes que tienen 13, 14, 15 años. Ellos no se van a comer el cable ese. Ellos no creen en héroes, que le pinten héroes, ni en ninguno de esos panzones. Ellos no creen en nada de eso. Esos son los que van a empujar un poco más a la libertad de Cuba. Y ellos van a tener que aceptar de que tienen que irse del poder. Esos 64 años de promesas incumplidas. Y lo único que prospera en Cuba es la represión y la ignorancia. Porque todos esos que se prestan para esa represión al otro cubano, esos son ignorantes. Entonces, esos son, si te das cuenta, cada vez que salen algunos de ellos a la palestra, siempre, últimamente están escogiendo personas que incluso se les ve que tienen hasta problemas mentales y todo, que tú los ves y dices, esto tiene que tener algún problema mental porque no es normal, ¿sabes? No Entonces, tienen capacidad de pensar, no tienen capacidad. solo repiten, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que eso va cada día a peor, más apagones, más hambre, más necesidad. Ahora el MLS está a 220, 230 pesos cubanos, que yo recuerdo que en el 94, no, 90, 94, lo que más subió fueron 150 pesos cubanos el dólar. Ahora ha llegado al punto de 230 pesos cubanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y el viceprimer ministro mandando criar peces en estanques, ¿no? En estanques, vamos, y no hay agua. Explícame eso. ¿Por qué salieron en a la mar ayer? Porque cuando llevan cuántos días sin agua. Anoche o esta mañana apareció unos carteles que me acaban de enviar ahora mismo por WhatsApp, unos carteles en Cojimar, la gente reclamando agua. En fin, ¿a dónde vamos a parar?
Sí, no, yo creo que no da para más y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo vamos a sacar del poder, el pueblo lo va a sacar del poder. El pueblo, porque ellos, mientras el pueblo siga aguantando y mientras ellos sigan estafando al pueblo, pidiéndole al pueblo resistencia, no nos podemos rendir, resistan que yo tengo mi chaleco en la piscina, a mí no me falta el agua, a mí no me falta la corriente, a mí no me falta la comida y mira, cada día estoy más gordo. Así que ustedes sigan resistiendo. Totalmente. ¿Hasta cuándo? Yo sentía bastante tristeza cuando escuchaba a este señor en la Asamblea Nacional mandándonos a sembrar, a criar peces y a criar pollos para comer, porque pensé si estas personas no le hubiesen hecho este daño al país, ¿cómo sería esa isla hoy, no? Después de 63 años que hubiésemos construido la democracia, hubiera habido una convivencia entre todos nosotros y fuéramos una potencia como fuimos en el siglo pasado. No, Mira no me cabe Miami, duda. que es donde está la mayor comunidad de cubanos, ¿cómo está hoy Miami? Que, Exactamente. que, y cómo estaba Miami en el 59, hay fotos de cómo estaba Miami en el 59 y cómo está Miami ahora en el 2023 y cómo está Cuba en el 2023. Y Ahí está aparte la prueba de cómo sería Cuba. que donde llegamos los cubanos somos echados para adelante y triunfamos. Yo te lo Ah, digo porque yo he recorrido América Latina y es bastante raro ver un cubano pidiendo dinero en la calle. Siempre sale así adelante es. donde llega. No, te digo más. Fuéramos seguramente que de las primeras potencias, incluso con sanidad y educación Totalmente. universal. Eso es por lo que ellos tanto y con calidad, porque ya cuando Batista, el 25% de los impuestos se dedicaban a universidades públicas y a hospitales públicos en Cuba. Los hospitales públicos y las escuelas públicas no llegaron con el estafador Fidel Castro. Ya eso estaba. Totalmente, aparte de que es bastante difícil que hablen de salud y educación pública con el desastre que hay en los hospitales y con la educación Mm. como la tienen totalmente abandonada y además una educación adoctrinante que es casi difícil hablar de eso porque, bueno, de niños de 6 años ya comienzan a politizarlo. Iliana, te doy las gracias por haberme aceptado la invitación. Es un enorme gusto que nos hayas acompañado, sobre todo en este canal que está iniciando, pero que es tan importante que hayan voces como las tuyas, a la que admiro muchísimo por tu valentía. Te seguimos todo el tiempo cuando estabas en Cuba. Yo realmente, y te lo quiero confesar, porque cuando aquello yo hacía un activismo más bajo el tapete, ¿no? Y yo decía, Sí. Iliana Hernández a las 3 de la tarde por Cibercuba Noticias, esa hay que verla porque es la que tiene la última. Bueno, pues ahora me puedes ver a las 4 de la tarde por mi canal Iliana Hernández TV, que por ahí yo sigo, yo continúo, yo no paro, ya sabes. No, claro que sí, te doy las gracias y un abrazo enorme por habernos acompañado. Gracias a ti, patria y vida y libertad, Patria, vida y Matiel. libertad. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta conversación con Iliana Hernández. Para mí es una mujer excepcional. Yo estoy muy agradecido que me haya aceptado la invitación a No Nos Callarán Cuba. Como siempre les digo, si quiere escucharnos mientras hace alguna que otra actividad, puede hacerlo a través de las redes de Spotify o iVoox, donde el programa está en audio. Sin embargo, si usted prefiere vernos, nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, donde subimos las emisiones en directo, o lo puede hacer también a través de las otras redes, como es Facebook, Instagram y también en Twitter tenemos presencia. Cuando su libertad de expresión se encuentra amenazada, cuando haya sufrido acoso o hostigamiento por decir lo que piensa, no dude en utilizar el hashtag No Nos Callarán y ahí vamos a estar luego nosotros viendo su denuncia y transmitiéndola también aquí en el programa. Para mí es un inmenso privilegio que se haya quedado hasta este momento del podcast. Nos vemos en la próxima emisión.